Their policies that made it so much harder. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, pendientes de nuevo de la última hora mirando al contraataque de Rusia. Más sanciones contra Moscú, se habla del 17º paquete de sanciones, del golpe por parte de Reino Unido. Enseguida les contamos cuál es la respuesta por parte del Kremlin. Miraremos también al presidente de Estados Unidos, a un Donald Trump que desataba las alarmas entre los líderes europeos, pendientes también de la tensión en Oriente Medio, con Netanyahu cargando contra el hombre que veían en sus pantallas, Keir Starmer, Emmanuel Macron, también contra el presidente polaco, el primer ministro polaco Donald Tusk. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos hablando un día más del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gran protagonista de las últimas horas, tras hablar durante 2 horas con Vladimir Putin. Anunciaba que Rusia y Ucrania van a empezar inmediatamente negociaciones para un alto el fuego. Putin dijo por su parte que estaba dispuesto a trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un eventual futuro acuerdo de paz, pero no aceptaba el cese al fuego incondicional de 30 días que Trump buscaba. El presidente de Estados Unidos prometió durante la campaña electoral que podría terminar en 24 horas con el conflicto, pero sus esfuerzos 4 meses después no han dado sus frutos. Decía Trump: acabo de terminar mi llamada de 2 horas con Vladimir Putin, creo que fue muy bien, es lo que publicaba en Truth Social. Anunciaba que Rusia y Ucrania van a empezar inmediatamente negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, el fin de la guerra. Remarcaba que el tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Strongly as we said, let's get this thing going. You know, I had many of the leaders of European nations on the line with me right after the call, and we have to get that thing solved. 5,000 young people every single week on average. And I've seen satellite pictures. You don't want to see these pictures. We'll have to see what happens. This was not my war. This is not a war that would have happened if I were president. This is not my war. I'm just here to try and help. We've spent hundreds of billions of dollars on this war, and yet that's not, frankly, we made much more than that just in 4 days in the Middle East. It's a lot of money, but we do much. This is about thousands of people dying every single week. 5,000, 6,000 people dying every single week. Y mientras tanto, los líderes europeos expresaron su preocupación tras la reunión informativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su última conversación con Vladimir Putin, en medio de temores en las capitales europeas de que Washington pueda estar dando un paso atrás en su papel de mediador para poner fin a la guerra en Ucrania. Fuentes de Financial Times apuntaban a que Trump habló por teléfono con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la conversación de 2 horas con Vladimir Putin de este lunes. También mantuvo una conversación telefónica separado con Volodymyr Zelensky. Durante estas sesiones informativas, Trump afirmó que Rusia y Ucrania iniciarían inmediatamente las negociaciones del alto el fuego. Sin embargo, según se informa, los funcionarios europeos se mostraron desagradablemente sorprendidos tanto por el tono como por el contenido de los comentarios de Trump, que interpretaban como una señal de que Estados Unidos no desempeñaría un papel de mediación activo. También les contamos en este sentido que tras más de 2 horas de negociación de Trump con Putin, el presidente de Estados Unidos ha llevado a cabo una llamada con 6 líderes europeos. Los del viejo continente querían un alto el fuego desde este lunes. Hoy aprobarán un nuevo paquete de sanciones. Bruselas mantiene la confianza en terminar con este conflicto, mientras J.D. Vance habla de una gran desconfianza entre Rusia y Occidente. And I think there's also just a little bit of, look, there's fundamental mistrust between Russia and the West. It's one of the things the president thinks is frankly stupid, that we should be able to move beyond the mistakes that have been made in the past, but that takes 2 to tango. I know the president's willing to do that, but if Russia's not willing to do that, then we're eventually just going to have to say, this is not our war, it's Joe Biden's war, it's Vladimir Putin's war, it's not our war. We're going to try to end it, but if we can't end it, we're eventually going to say, you know what, that was worth a try, but we're not doing it anymore. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje de nivel 2 para España, recomendando a los ciudadanos estadounidenses que ejerzan una mayor precaución debido a riesgo de terrorismo y disturbios
civiles. Según el aviso actualizado el 12 de mayo de 2025, se señala que grupos terroristas continúan planificando posibles ataques en España. Estos ataques podrían ocurrir con poca o ninguna advertencia y podrían dirigirse a lugares turísticos, centros de transporte como aeropuertos y estaciones de tren, mercados, centros comerciales, instalaciones gubernamentales, locales, hoteles, clubes, restaurantes, lugares de culto, instituciones educativas, parques y eventos deportivos o culturales de gran envergadura. Además, las manifestaciones son comunes en España y pueden surgir en respuesta a cuestiones políticas o económicas en días festivos significativos o durante eventos internacionales. Estas protestas pueden alterar el transporte y otros servicios públicos. Mientras tanto, miramos también a Rusia. Les contamos que la llamada entre Washington y Moscú ha sido con líneas cifradas y traductores porque Putin usa el ruso para negociar. El presidente ruso hablaba de un posible alto el fuego que tiene que buscar vías eficaces hacia la paz. Anunciaba que van a hacer un memorándum en colaboración con Ucrania para colaborar hacia un posible acuerdo de paz y de cese el fuego. Por su parte, Zelensky decía que Trump la había informado sobre ese posible memorándum. Decía que de momento es desconocido por los de Kiev, pero que si Rusia propone un memorándum, espera que no sea secreto. El presidente de Estados Unidos expuso su posición sobre un alto al fuego, una tregua y, por su parte, también resaltó que Rusia está apoyando una resolución pacífica de la crisis ucraniana. Lo que pasa es que necesitamos establecer vías eficaces hacia la paz. Hemos acordado, el presidente de Estados Unidos y yo, que Rusia está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana sobre un memorando sobre un posible acuerdo de paz. Hay que establecer algunas posiciones como los principios de la resolución, a los plazos para un posible acuerdo de paz, incluyendo un cese al fuego. Що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. В будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми, отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. También les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado monitorear el perjuicio que causan a Rusia y sus ciudadanos otros países, según un decreto publicado en el portal oficial de información jurídica. El mandatario encargaba a los órganos de la Fiscalía reunir, verificar, registrar y sistematizar la información sobre el perjuicio causado por fuentes extranjeras a la Federación Rusa y sus entidades, así como a la vida, la salud y los bienes de las personas. El decreto presidencial señala que por fuentes extranjeras se entiende los países denominados como inamistosos por el gobierno en el marco del cumplimiento de la ley sobre el cumplimiento de las obligaciones ante algunos acreedores extranjeros. La lista de países inamistosos incluye a 47 países, los 27 de la Unión Europea y otros 20, entre ellos Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Corea, Suiza o Japón. El decreto firmado por Putin este lunes excluye del monitoreo los daños ocasionados a Rusia y a sus organizaciones por la imposición de restricciones en el ámbito financiero.
También les contamos que su conversación con el líder estadounidense Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin ha mencionado las amenazas de atentados terroristas en la zona del Kremlin y la Plaza Roja en vísperas del Día de la Victoria. Es lo que revela este martes el asesor de la presidencia rusa, Yuri Usakov. Decía, Putin, por supuesto, mencionó esto a Trump por una razón, porque los ucranianos amenazaron directamente a los participantes extranjeros en las celebraciones. Trataron, y nuestro presidente lo ha dicho públicamente, de intimidar a los líderes extranjeros y evitar que vinieran a Moscú. El presidente ruso también informó a su homólogo del intento de Ucrania de atacar territorio ruso en la noche del 6 al 7 de mayo, utilizando drones y misiles. Está usado, pero decía que todos los planes enemigos de desestabilizar la situación y perturbar las celebraciones han sido frustrados. Les contamos además que 2 bombarderos estratégicos realizaron un vuelo programado cerca de Noruega, según el Ministerio de Defensa. Citado por la agencia de noticias estatal TASS, el Ministerio ruso decía que el avión Tu-95 voló sobre aguas internacionales en el mar de Barents. Los aviones fueron escoltados por otros pertenecientes a un país extranjero no identificado durante parte del vuelo, que duró más de 4 horas, es lo que agrega el informe del Ministerio de Defensa ruso. También miramos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaraba este martes, tras hablar por teléfono con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que considera obvio que Rusia trata de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación de territorio ucraniano. Decía Zelensky, estamos trabajando con nuestros socios para garantizar que la presión fuerce a los rusos a cambiar su comportamiento. En este sentido, el presidente ucraniano agregaba que las propuestas para negociar el fin de la guerra deben ser claras y realistas. Decía, Ucrania está preparada para cualquier formato de negociación que dé resultados, y si Rusia sigue poniendo condiciones que no son realistas y socava los avances, debe haber consecuencias duras. Destacaba la importancia de endurecer las sanciones contra Moscú. Позитив з нашої розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі, ще раз, зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і європейські НСА, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, в Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці 3 майданчика, так як всі 3 країни, всі 3 майданчика, вони всі умови це сполучення. Precisamente les contamos que Zelensky propuso concluir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en una carta al presidente estadounidense Donald Trump, esbozando nuevas oportunidades de cooperación en la industria de defensa y comercio. Según Taras Kachka, el viceministro de Economía y representante comercial de Ucrania, enfatizaba que Kiev está interesada en tal acuerdo, aunque Estados Unidos no es el mayor socio comercial de Ucrania. Decía que le interesan acuerdos de libre comercio con todos los países del G7. Anunciaba que ya tenía acuerdos con Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, pero que todavía necesitan a Estados Unidos y Japón. El ministro explicaba que cada vez son más los fabricantes que orientan sus estrategias de ventas hacia los mercados más ricos y desarrollados, donde los estándares de calidad son más elevados, lo que se traduce en un mayor valor añadido y rentabilidad. Mientras tanto, China ha expresado este martes su apoyo a un diálogo directo entre Rusia y Ucrania como vía para alcanzar un acuerdo de paz duradero y justo. Aseguró estar dispuesta a colaborar con la comunidad internacional en las negociaciones, siempre que cuenten con el consenso de las partes involucradas. Decía que China apoya todos los esfuerzos que sean conducentes a la paz, es lo que afirmaba hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, al ser consultada por las conversaciones telefónicas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos ruso y ucraniano, Volodymyr Zelensky. China respalda el diálogo directo entre Rusia y Ucrania y una solución pacífica a la crisis. Reiteró el deseo de su país de que todas las partes lleguen a un acuerdo justo, duradero y vinculante. Respecto a la opción de que China participe en las negociaciones que preparan Moscú y Kiev, la portavoz indicaba que Pekín está dispuesto, en función de la voluntad de las partes, a colaborar con la comunidad internacional y a seguir desempeñando un papel constructivo para resolver la crisis y alcanzar una paz duradera.
Mirando también a Europa con nuevos golpes hacia Rusia, más sanciones, sobre todo con Reino Unido, mirando también las declaraciones de los principales líderes europeos. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Desde Negocios TV en el piso de la Bolsa de Nueva York. Negocios Televisión es el primer canal de España y de información económica que ya está aquí. Es un sueño realizado para el equipo. Toda la información que llevan otras cadenas en inglés, nosotros se las llevamos a ustedes en español. Aquí está Negocios Televisión. Próximamente quizás también estaremos en el Nasdaq. Buen día y buen negocio. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos contándoles la última hora con la mirada puesta en Europa y contándoles que la Unión Europea ha aprobado el 17º paquete de sanciones contra Rusia dirigida a casi 200 buques de la flota fantasma, es lo que informaba este martes la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque, Kaja Kallas. Las nuevas medidas, decía, también abordan las amenazas híbridas y los derechos humanos. Se están preparando más sanciones contra Rusia, es lo que escribía la diplomática, agregando que cuanto más tiempo dure el conflicto armado, más dura será la respuesta de la Unión Europea. El presidente ruso, Vladimir Putin, anteriormente calificó de idiotas a los líderes de múltiples países occidentales que están dispuestos a perjudicar a sus propias naciones solo para hacer daño a Moscú. Decía, hace muchas cosas en su propio detrimento. Parece que piensan que no harán esto y lo otro porque les perjudica, pero lo hacen. Son imbéciles, decía Putin. Discúlpeme, por favor, pero es lo que pensaba sobre las sanciones por parte de la Unión Europea. Precisamente, Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, afirmaba este martes que tras la llamada del lunes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Rusia sigue sin querer la paz y que no hay más alternativa que presionarle con más sanciones. We know that America is also working with the sanctions for Russia if they don't agree, and we have seen clearly from the call yesterday that they don't agree. And of course, we are democracies. It takes time, and it is difficult and becoming more difficult. But I don't think we have a choice. We need to put more. Decía Kallas que han visto claramente la llamada de ayer, que no están de acuerdo y por supuesto somos democracias, decía, lleva tiempo y es difícil, cada vez más difícil, pero no creo que tengamos elección, tenemos que presionar más, es lo que apuntaba Kallas a su llegada al Consejo de la Unión Europea, donde hoy están reunidos los ministros comunitarios de Defensa y de Exteriores. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea recordó que todos estamos de acuerdo, ya hemos dicho y también hemos escuchado declaraciones de Estados Unidos que si los rusos no están de acuerdo con el alto el fuego incondicional, como Ucrania ha acordado, habrá una acción fuerte. Acción fuerte, precisamente, la que ha llevado a cabo durante este martes Reino Unido, anunciando un amplio
paquete de sanciones dirigidas a los sectores militar, energético y financiero de Rusia, aumentando su presión sobre Moscú en la guerra con Ucrania. Gran Bretaña dijo que las 100 sanciones siguen a los ataques de aviones no tripulados rusos durante el fin de semana contra ciudades ucranianas, la mayor embestida de aviones no tripulados de la guerra. Las nuevas medidas se dirigen a las cadenas de suministro de los sistemas de armas rusos, incluidos los misiles Iskander, las operaciones de información financiadas por el Kremlin, instituciones financieras que ayudan a Rusia a eludir las sanciones, así como los buques de la llamada flota rusa en la sombra de petroleros. Decía, estamos al presidente ruso, Vladimir Putin, a que acuerde un alto el fuego total e incondicional de inmediato para que puedan celebrarse conversaciones sobre una paz justa y duradera. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha comentado este martes la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, que tuvo lugar este lunes, calificándola de positiva. Al margen de una reunión de ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Rutte reaccionó a la reciente llamada telefónica entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, diciendo que desde la OTAN saludan los esfuerzos de Trump de encontrar una resolución pacífica al conflicto en Ucrania. En este contexto, subrayó que es bueno y positivo que Trump llamara también al líder de Kiev, así como a los líderes europeos. Declaró que la propia conversación con Putin es una buena señal en el proceso de la búsqueda de vías para resolver la crisis ucraniana. Mientras tanto, el que no se fía es el Ministerio Alemán de Defensa. Boris Pistorius ha dicho este martes que Vladimir Putin sigue sin estar dispuesto a declarar un alto el fuego en Ucrania, pues de momento solo hay declaraciones de intenciones, por lo que es obvio que el mandatario ruso juega a ganar tiempo. Este es el mensaje, el aviso de Alemania. Wladimir Putin spielt offenbar weiter auf Zeit, auch das kann man sehr klar erkennen. Und so auch wenn Russland bereit ist, über ein Memorandum zu sprechen, so ist doch bislang keine Waffenruhe abzusehen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Einen Zeitplan gibt es nicht. Man muss also leider sagen, Putin scheint nach wie vor nicht wirklich ernsthaft an Frieden, an einem Waffenstillstand interessiert zu sein, jedenfalls nicht zu Bedingungen, die für andere akzeptiert. Decía Pistorius que piensan que pueden decir que las conversaciones de ayer entre Trump y Putin confirmaron una vez más que la parte rusa está haciendo declaraciones, pero hasta ahora no hay pruebas de intenciones declaradas, es lo que apuntaba llegando al Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea. Afirmaba Pistorius que Putin sigue sin hacer concesiones, solo habla de un alto el fuego en sus términos, es decir, en los términos conocidos como la exigencia ucrania de no entrar a la OTAN, ceder los territorios conquistados y mucho más. También pendientes de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, acordaban el reinicio de sus relaciones post-Brexit. El acuerdo facilitará la importación y exportación de alimentos y bebidas británicos, ya que reduce la burocracia para las empresas. Las dos partes también acordaron una nueva asociación que allana el camino para que la industria de defensa británica participe en el nuevo fondo de defensa de 200.000 millones de dólares. Este nuevo acuerdo también amplía los derechos de pesca de los barcos de arrastre de la Unión Europea en aguas británicas hasta 2038. Los turistas británicos podrán utilizar e-gates en los aeropuertos de la Unión Europea. We are agreeing a new strategic partnership fit for our times, providing real tangible benefits on security, irregular migration, energy prices, agri-food, trade and more, bringing down bills, creating jobs and protecting our borders. We've delivered this progress through hard work together at every level. Our teams have identified the areas where we can make a real difference while protecting our... Indeed, this is a big day because we are now turning the page and opening a new chapter. A new chapter that is so important in these times because we see the rise of geopolitical tensions, but we are like-minded. We share the same values. We know that we work shoulder by shoulder, hand in hand, when it's really coming to crisis and difficult moments. So we should use this moment also with this first summit to develop a roadmap, which is on the table here. It's an amazing, comprehensive roadmap that we have, looking at security and defense together, but also looking at the whole economic cooperation that we have, and most importantly, people. Mirando a Europa, les contamos también la reacción al recorte crediticio de Moody's sobre Estados Unidos. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, habla de la volatilidad en los mercados, la fragilidad de Estados Unidos y también el peso que esto supone en el crecimiento mundial. Esta es la reacción de Europa.
de primavera ha revisado el crecimiento mundial y el comercio a la baja. El crecimiento global fuera de la Unión Europea se espera que alcance el 3,2% en 2025 y en 2026. Y esto representa una revisión a la baja del 0,4% con respecto a las previsiones de otoño. Las revisiones a la baja, en lo que respecta a las importaciones globales, ha sido mucho más significativo. También el comercio sigue siendo sólido en el primer trimestre de 2025, probablemente debido a las compras que se habían realizado antes de la aplicación de nuevos aranceles. Las importaciones globales se espera ahora que se expandan a un nivel que esté por debajo de la actividad económica mundial debido a las previsiones en el horizonte. En otras palabras, el comercio se espera que sea un motor menor para el crecimiento. También les contamos que Israel ha ordenado la evacuación de Khan Yunis, la segunda ciudad más poblada de la franja. Advierte de un ataque sin precedentes en Gaza. Netanyahu ha ratificado que la ofensiva terrestre busca controlar la franja al completo. En las últimas horas, ante la presión de los aliados, va a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Por cierto, la ONU anunciaba hace apenas unos minutos que han entrado 100 camiones de ayuda a Gaza. A ver, respuesta precisamente por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha cargado furiosamente contra los líderes de Francia, Reino Unido y Canadá después de que amenazaran con sanciones selectivas por la nueva ofensiva militar de Israel en Gaza. Los jefes de gobierno británico, francés y canadiense denunciaron este lunes en una declaración conjunta la intolerable situación humanitaria en el enclave costero asediado. Pidieron a Israel que detenga su nueva intensificada campaña, que llega después de un bloqueo de meses y ha involucrado una nueva ola de ataques terrestres y aéreos. Israel sufrió el ataque del pasado 7 de octubre y decían: siempre le hemos apoyado, pero esta escalada es totalmente desproporcionada, es lo que escribían los tres líderes. En Irán, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho este martes que no espera que las conversaciones nucleares entre su país y Estados Unidos tengan éxito, hablando en un evento en conmemoración del fallecido presidente Ebrahim Raisi en el primer aniversario de su muerte. Khamenei declaraba que Raisi no quería conversaciones directas con Washington y que las conversaciones indirectas durante su presidencia, así como las actuales, no han producido ningún resultado. Decía: ahora no creemos que se llegue a una conclusión, no sabemos qué pasará. Khamenei también ha criticado a Donald Trump por las declaraciones que hizo durante su viaje a Oriente Medio, diciendo que eran una fuente de vergüenza para el presidente. Le acusaba de mentir cuando dijo que quería usar el poder de la paz. Pendientes de las advertencias, pendientes de la tensión en Oriente Medio, vamos a contarles una nueva advertencia. En este caso, la NASA habla de apagones, fallos en las radios. Nos va a contar los detalles nuestra compañera Natalia Moro. ¿Qué tal, Natalia? ¿Nos tenemos que preocupar? Parece que nos tenemos que preocupar un poco. Nos podemos quedar con dos opciones. Ellos dicen que puede haber apagones eléctricos por un lado, pero por otro lado también que podríamos tener más auroras boreales. Bueno, vamos a contar por qué ocurre este fenómeno. La actividad del Sol, esta estrella, tiene una actividad cíclica de en torno a 11 años y además aquí los polos se invierten generando una mayor actividad. De forma que esa radioacción, que normalmente para la estratosfera es mucho más intensa y en algunos casos puede provocar, como decimos, fallos eléctricos, apagones en la radio, en los hogares, en las empresas y en las industrias, incluso dicen en las naves espaciales. Y es que la NASA ha registrado la erupción solar más grande de todo el mundo desde 2025, denominada X.2, y ha provocado ya, Sergio, apagones en Oriente Medio. Así que, como decimos, podría ocurrir lo que vivimos hace unos pocos días en España. Confiemos en que de momento no, pero la alerta ahí está. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, ¿no? Por lo menos vamos a tener cuidado. Muchas gracias, Natalia, por esta última hora. Nosotros vamos a seguir con imágenes sorprendentes, imágenes impactantes. Vamos a pasar de Oriente Medio, de las advertencias de la NASA, a contarles una última hora en Indonesia. Estas son las imágenes impactantes. Miren cómo falla el paracaídas. Este es el tenso momento en el que el paracaídas de un soldado ha fallado durante un ejercicio militar en Tailandia. Las imágenes muestran al paracaidista cayendo sin control mientras el equipo de seguridad defectuoso no lograba abrirse, precipitándolo al vacío. Por suerte,
El militar ha logrado desplegar su paracaídas de reserva antes de precipitarse por completo en un estanque que se encontraba debajo suya. Posteriormente, los oficiales han rescatado al soldado que se encontraba en el agua de manera ilesa. Algunas personas que han podido presenciar este incidente han afirmado a medios locales de Tailandia que se habían quedado impactados al ver que los paracaidistas habían saltado de un helicóptero y uno de los soldados caía más rápido que el resto de sus compañeros, y fueron ellos precisamente quienes decidieron dar la voz de alarma a las autoridades más cercanas. Bueno, pues atentos a estas imágenes en Indonesia, mirando también a la tensión en Oriente Medio, con el foco puesto sobre todo en esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, el miedo entre los líderes europeos, este nuevo paquete de sanciones. Hacemos una pausa enseguida. El mejor análisis, José Miguel Villarroya, en Negocios Televisión.